y tenemos para que nos acompañen en la dinamización de los comentarios y del debate al politólogo Marcelo Arequipa, que transmite desde La Paz, y a Pablo Javier Dehesa, que transmite desde Santa Cruz. Nuestros estimados comentaristas, Marcelo Arequipa primero. Muy buenas noches ya para todas y todos. Gracias por la invitación. La verdad, un gusto, un placer poder comentar estos datos tan ricos e interesantes, que sobre todo creo yo, en el caso de los grupos focales, lo he dicho en una reunión interna y lo vuelvo a repetir ahora de manera pública, representan un baño de realidad, creo, para todos nosotros, ¿no? Es decir, son un baño de realidad para efectivamente evidenciar el país que tenemos, este país tan complejo y a la vez y al mismo tiempo con unas diferencias muy interesantes, ¿no? A ver, yo llevo ya bastante tiempo trabajando, por lo menos durante este último año, trabajando el concepto de polarización, ¿no? Y eh, lo que voy a hacer un poco es ofrecerles una primera aproximación, digamos, no va a ser aburrida, pero es un poco más didáctica, pedagógica en todo caso, para diferenciar dos cosas: polarización política y polarización social. Polarización política entendida como un momento en el que dos proyectos de país, dos proyectos de Estado, son los que entran en discusión. Esa es la polarización política para mí en lo que llevo trabajando. En cambio, polarización social se ve reflejado más bien a partir de diversas fracturas sociales históricas que puede tener un contexto determinado y fracturas sociales, además, que tienen como bandera, digamos, o que la llevan, digamos, como bandera principal, el criterio de la identidad, es decir, cuánto yo me identifico con ese grupo. Ahora, pueden haber dos tipos o dos formas de polarización. Una que se conoce comúnmente como una polarización centrípeta, es decir, que va hacia el centro, se condensa mucho más en el centro, la disputa política se concentra en el centro más fuerte que en los extremos. Y la otra que es centrífuga, que es la que se concentra más en los extremos. Ahora, con estas breves puntualizaciones más teóricas, si quieren, lo que luego veo a partir de un poco la observación general antes del 18 de octubre pasado y los resultados sobre todo de los grupos focales que acabamos de ver, es que llegamos nosotros como país este último año divididos o partidos en dos bloques, que ya se ha hablado mucho sobre esto. El bloque masista y el bloque antimasista, ¿no? Estos dos bloques no estaban o no representan, en todo caso, no buscan representar un nuevo proyecto de país, por lo menos para esta elección. No se buscaba eso. ¿Qué se buscaba? En realidad se buscaba, por un lado, ver quién iba a ser el administrador de este proceso de transición política que vamos a empezar o que ya hemos empezado a vivir en todo caso en este país, y que esa transición política que vamos a vivir hasta el 2025 va a cerrar un ciclo político que comienza probablemente en Bolivia el 2006, ¿no? Es decir, no es que hay un ciclo político cerrado, por lo menos en la tesis que yo manejo, no hay un ciclo político cerrado. Entonces, en ese bloque masismo, antimasismo, lo que vemos, la novedad en todo caso en este último año es que las fracturas sociales históricas que tenemos como país han aparecido casi de manera simultánea, casi de manera simultánea. Además, fracturas sociales históricas, por eso digo. Y por eso cuando vemos los datos de los grupos focales, observamos mucho esto de, incluso en las encuestas que nos acaba de mostrar el señor Córdoba, esta división Oriente-Occidente, esta división racial, este tema de clases sociales, este tema de campo-ciudad, todas estas fracturas sociales históricas que tenemos como país han aparecido de manera simultánea, se han hecho presentes ahí en la discusión y en el debate público, ¿no? Otra cosa es que probablemente no las hemos podido terminar de afinar cuánto o cuál era la que pesaba más o menos, ¿no? Pero sin duda creo que ahí hay un escenario que está además muy predispuesto para generar un espacio que creo que
nos obliga también a repensar un poco la acción política en un plano más de las emociones que de la racionalidad per se. Lo digo no solamente, no pensando, perdón, en que nosotros seamos un país que es distinto o especial al resto, ¿no? Sino porque es un fenómeno que es hoy día global. Es global hoy día, en realidad, este tema de la emotividad y el asunto, sobre todo, no de una emotividad, perdón, positiva. Es decir, no hay aquí, por lo menos si nos fijamos otra vez los grupos focales, no hay un espacio en el que masismo y antimasismo miren hacia el futuro o miren hacia un horizonte, hacia un ideal. Por eso decía, transición política, lo que estamos viviendo. No es cierre, no es fin de ciclo. ¿Qué es lo que se mueve entonces? Se mueve sobre todo el miedo. Y para intentar explicar la motivación de lo del miedo, no hay que hacer demasiadas fórmulas profundas, es decir, lecturas demasiado complejas, porque si algo mueve, moviliza el miedo, es justamente una reacción bastante automática y bastante, además, yo diría, poniendo el término entre comillas, bastante primitiva a nosotros mismos, a los seres humanos. Es decir, no necesitamos hacer grandes ecuaciones en nuestras cabezas para empezar a sentir miedo. Basta con que veamos una amenaza en el otro para empezar a sentir miedo. Basta con eso. En cambio, para empezar a sentir confianza, para empezar a sentir empatía con el otro, ahí sí necesitamos hacer un balance de qué coste y beneficio o un poco explorar algunas otras alternativas de hacia dónde queremos ir con eso. Ese escenario de miedo se mezcla con una alta desconfianza, y eso lo pueden ver ustedes comprobado por los grupos focales y las encuestas que hemos visto ahora, con una alta desconfianza interpersonal e interinstitucional que tenemos en este país, ¿no? Rescato una vieja tesis de un texto de los 90, que creo que es incluso más anterior a esa, que plantea la idea de que somos un Estado débil con una sociedad civil fuerte, ¿no? Con niveles de desconfianza muy fuertes contra lo institucional, ¿no? Entonces, esa desconfianza con miedo lo que genera es un escenario de incertidumbre. Y esa incertidumbre lo que termina, o en lo que termina por detonar más bien, es pues en la ira. Es en el miedo y es en esa fractura de empezar a ver al otro como una amenaza, de empezar a evidenciarlo al otro como que es lo antidemocrático, si quieren, o lo civilizado versus lo salvaje versus lo civilizado, si quieren, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que estamos en un momento en el que tanto el bloque masista como el bloque antimacista refleja dentro de sí mismo una heterogeneidad bastante fuerte. Mi tesis central en realidad, y para ir cerrando digamos, con estas un par de ideas más, mi tesis central es que al final del día hemos terminado nosotros divididos fundamentalmente en dos tipos de identidad. Una que la denomino una identidad regional, mucho más anclada, digamos, en el oriente y un poco en los valles, y otra, o en el sur del país en todo caso, y otra identidad que la denomino identidad étnico-nacionalista, ¿no? Que eso está mucho más anclado en Occidente. Dos tipos de respuestas a estas dos formas de identidad que además movilizaban por las emociones, ¿no? Y que a esas identidades el elemento que le traspasaba o que estaba por encima de eso era la economía, ¿no? Y otra vez entonces volvemos al asunto de lo que no es necesariamente lo racional, sino más bien lo que está dentro de todo el asunto, al final de cuentas que tiene que ver con emociones y con percepciones. Creo que no hay que tenerle miedo a estas fracturas sociales. Es decir, si algo nos ha demostrado en general la política en nuestro contexto boliviano en particular,
es el hecho de que el disenso y el conflicto forman parte de la política. Es decir, pensar en que tenemos que generar un escenario de paz mundial, es decir, de equilibrio perfecto, creo que nos va a seguir llevando un derrotero que tiene que ver con seguir sin entender lo que pasa efectivamente en este país. Creo que lo que más bien hay que empezar a procesar es por qué aparecen de manera simultánea estas fracturas sociales en este momento, por qué, cuáles son las razones y luego cómo se puede trabajar entre estas, porque estas fracturas no son de hoy día, no son coyunturales, son históricas, de larga data, y hay que saber empezar a procesar y a convivir con eso. Eso significa y eso implica que nos empecemos a acercar a esa realidad tan compleja que significa tanto lo que pasa en las ciudades hoy día, con esas formas de organización que son variadas, desde la resistencia juvenil, los comités cívicos en Santa Cruz y las plataformas ciudadanas en La Paz, hasta todo el bloque nacional popular que tiene que ver con sindicatos, digamos, más urbanos y movimientos también indígenas campesinos. Tenemos que empezar a acercarnos, creo yo, hacia esa aproximación, porque si no, no vamos a tener, creo yo, la precisión en la lectura de qué elementos están terminando por conjugarse en esta transición política que estamos viviendo y luego cuáles son las pistas que probablemente van a empezar a aparecer como un nuevo ciclo político que se va a inaugurar con con mucha más aproximación hacia el 2025, ¿no? Entonces, quería cerrar un poco estas ideas, volviendo más bien o devolviéndoles más bien una lectura más emotiva, más subjetiva en realidad de la política, que esta racional que se trabaja muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y cerramos esta primera parte con Pablo Dehesa, por favor. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Lo estoy viendo al doctor Celada. Un gran saludo, doctor. Un abrazo desde el Oriente. En su obra clásica, Partido y Sistema de Partidos, Giovanni Sartori define la polarización en términos de distanciamiento ideológico entre partidos y la forma consecuente de intentar medirla. Bajo esa perspectiva, tenía que ver con los grados de posiciones y actitudes frente a determinadas cuestiones, a determinados issues. Esta era la forma clásica de ver y comprender la polarización. A diferencia de Marcelo, no hago yo una separación tan estricta entre polarización social y política, porque entiendo que son realidades complementarias y lo voy a llegar a demostrar, creo, hacia el final en lo que voy a exponer, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se observa en el mundo la emergencia de una nueva forma de polarización política y social que se viene dando bajo forma identitaria, la emergencia de la política de identidades. Francis Fukuyama ubica esto a principios de la década de 2010, ¿no? Ejemplos de esto, Trump, Bolsonaro, Brexit, los ejemplos clásicos, ¿no? Esta política, ¿no?, está viendo el reemplazo de los grandes paradigmas ideológicos del siglo XX y de esta ecuación, partido más un determinado posicionamiento ideológico, ¿no?, por la forma más bien de sistemas de creencias colectivos articulados en formas de identidades políticas. Y la potencia de esto es que efectivamente esta forma de hacer política está desplazando a la vieja manera. Vean ustedes que Trump derrota tanto a los propios republicanos como a los demócratas, ¿no?, y logra imponerse, ¿no? Sin embargo, ¿no?, esta forma, ¿no?, y aquí esto es importante verlo también en nuestro país, ¿no?, pone a los partidos políticos en su expresión tradicional e incluso a su liderazgo en una posición meramente instrumental. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, acá en Santa Cruz con el tema de la necesidad que tenía la identidad del Oriente, la identidad política, el relato mítico de la identidad política del Oriente de expresarse, que comienza con un Camacho alto, cae Camacho, intenta encontrar una expresión en Yanine Áñez, cae Yanine,
y tiene que volver a surgir Luis Fernando Camacho, ¿no? Porque no había otra candidatura que resuelva la necesidad de expresión de esta identidad, ¿no? Jennifer McCoy sostiene que, por lo tanto, las polarizaciones contemporáneas suelen suceder cuando los líderes políticos resaltan y activan de manera efectiva los clivajes existentes en la sociedad, poniendo en primer plano, construyendo o reinventando un clivaje dominante alrededor del cual otras decisiones se alinean. A propósito o no, la retórica polarizadora y las tácticas políticas de este proceso se vuelven fundamentalmente instrumentales para unir y fortalecer a estos grupos, ya sea desarrollando, desarmando a sus oponentes o produciendo una reacción violenta, un backlash, en forma de una contramovilización. Me detengo acá porque esto es importante para entender lo que nos están mostrando los resultados de nuestros grupos focales. Si ustedes observan, hay en primer momento una reacción favorable al movimiento que derroca Evo Morales, ¿no? Porque se lo considera abusivo y un montón de cosas, ¿no? Y no encuentran mayormente legitimidad para poder defenderlo. Ya, ok. Luego viene el gobierno de Yanine Áñez y comete torpezas que ofenden a las clases populares, y esto da pie fundamentalmente y favorece en gran medida la rearticulación justamente de este otro bloque identitario. ¿Qué quiere decir esto? Que las afirmaciones identitarias extremas de unos generan reacciones también del otro lado. Esto va a ser importante por cuando llegue a hablar de la parte del cruceñismo para que veamos varios elementos más en ese momento, ¿no? Así estamos que el rasgo constitutivo de la polarización severa es una naturaleza inherentemente relacional y política, suprime entonces las diferencias dentro del grupo, ¿no? Y colapsa múltiples y transversales diferencias intergrupales en una sola diferencia que se carga negativa y se utiliza negativamente y se utiliza para definir al otro. Estamos haciendo política entonces hoy en día, no solo en Bolivia, casi prácticamente en el mundo se está optando por esta forma de hacer política a partir de ordenar el debate ya no en función a las clásicas ideologías del siglo XX, sino a clivajes que nos diferencian, nos distancian como colectividades, como identidades, y para construir estas necesidades, estratégicamente se obliga a callar el disenso, ¿no? El que quiere tener una posición intermedia dentro de un grupo radical pro-masista, por ejemplo, podrá ser tildado de golpista, e inversamente, quienes quieran tener una posición moderada dentro de un grupo opositor, pues, comenzarán a ser tildados de masistas. Y tengo varios amigos analistas que acá en Santa Cruz, sobre todo, por tener posiciones de centro, llevan palo de los dos lados, ¿no? Entonces, esto viene siendo parte de lo que nos está sucediendo. Según Delia Baldassari y Andrew Hellman, la polarización política induce a la alienación a lo largo de múltiples líneas de conflicto potencial y organiza a los individuos y grupos en torno a identidades exclusivas, que es justamente lo que les estoy escribiendo, ¿no? Cristalizando los intereses en facciones opuestas. Esto es importante, porque al final del día, lo que está en disputa no son cuestiones ya ideológicas, clásicas, no, son intereses. Y esto nuestros grupos focales lo han reflejado. Al final del día, ¿no? El resentimiento de una clase media está bien que se haya beneficiado a las clases pobres, pero a nosotros no se nos benefició, digamos, ¿no? O a la inversa también, ¿no? Este gobierno transitorio está beneficiando a esto y se está olvidando a nosotros. Al final del día, la polarización tiene, más allá de lo discursivo, aterriza en esto, ¿no? Para Manuel Castells, todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas, la memoria colectiva, las fantasías personales, los aparatos de poder e incluso la religión.
Esto que dice Manuel Castells es muy importante, porque ya entrando a lo que sucede en Santa Cruz, ¿no? Acá tenemos, ha sido plenamente identificado en los grupos focales el Comité Pro Santa Cruz como justamente una institución referencial en la construcción y formulación del cruceñismo, es decir, de la identidad cruceña, consecuentemente de la identidad política que se está trabajando aquí en el oriente boliviano, ¿no? Según Elena Girakis, en el regionalismo encontramos elementos ideológicos para la construcción de hegemonía, ya que constituye un pensamiento legitimador justificando el liderazgo y conducción de un bloque político y de una élite. Este pensamiento legitimador construido es el regionalismo, que se erige en una supraideología, en palabras del historiador José Luis Roca. Los objetivos, intereses y aspiraciones y reivindicaciones del regionalismo en abstracto y en general, están por encima de cualquier demanda particular o sectorial que se pudiera presentar. Es decir, estos mitos, estas identidades, estos relatos únicos se construyen también desde el poder, por el poder, y son estrategias del poder. Llegando a Paula Peña, ella señala que la cruceñidad encuentra la unidad en la historia compartida, señala ella, y en un proyecto común. Es el intento, aquí hay bastante sinceridad de parte de ella, de un determinado grupo social por encontrar elementos de unificación. En el caso específico de Santa Cruz, está hablando ella y del Comité Pro Santa Cruz. En este sentido, planteamos que el Comité Pro Santa Cruz es una institución que ha desarrollado desde 1950 hasta la actualidad los elementos que conforman la cruceñidad, señala ella, ¿no? Ahora bien, entrando al análisis de este cruceñismo, voy a referirme solamente a esta identidad política que se está tejiendo desde las élites en el oriente boliviano y particularmente en Santa Cruz. Y es importante tener en cuenta acá justamente cómo estas afirmaciones identitarias, de un lado, generan reacciones igualmente identitarias en lo que se consideran otros. El enfrentamiento elitario cruceño viene dado en dos claves enormes. Perdón, tienes que empezar a cerrar, por favor. Sí, no hay ningún problema. El enfrentamiento identitario cruceño viene dado en dos claves. Por un lado, lo que mencionaron del enfrentamiento étnico-racial, que es desde la élite hacia las clases populares, y por otro lado, el enfrentamiento hacia las élites de Occidente, ¿no? Y esto, ¿no?, en el discurso, ¿no?, está metido en lo Camba-Coya, ¿no?, que origina esto con el tema de los enemigos del alma de los cruceños son el Camba, el Coya y el Bandeirante, que en el tiempo se modifica y el Camba queda asumido dentro de los cruceños como estrategia también, pero también en esta diferenciación de la región versus el Estado, que le llaman, ¿no?, donde hay una estrategia en el fondo. ¿Cuál es la estrategia? El mantenimiento del poder por parte de estos grupos que detentan el poder en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que generan desde ahí todo un tejido ideológico y que impulsan una identidad como estrategia de poder. Y esta es la parte que yo quería cerrar también dialogando con lo que planteó Marcelo. Al final del día, estos intereses económicos que son reales, estas polarizaciones sociales que existen, rematan en lo político, se instrumentalizan en lo político y conforman la polarización de identidades hoy en día tal cual la conocemos y como se viene manifestando en nuestro país. Muchas gracias.